que Satanás, nuestro enemigo, siempre ha buscado hacer y buscará hacerlo constantemente todo el tiempo, es de forma muy sutil y engañosa, a través de sus artimañas, lograr que nosotros quebrantemos nuestra dependencia de Dios. Es su trabajo. Y su trabajo quedó demostrado desde el principio en el jardín del Edén. Diga conmigo, es su trabajo. El trabajo de Satanás es hacer, a través de sus engaños, maquinaciones muy sutiles, lograr que nos independicemos de Dios. Dice Génesis capítulo 3, versículo 5, Dios sabe, aquí está hablando Satanás, Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y el mal. Esta frase, serán como Dios, crea en el corazón de Eva una sola palabra: independencia, autonomía, control, libertad, poder. Cuando en el huerto del Edén, Satanás, personificado en la serpiente, le dice, serás como Dios, Eva entra en ella la primera semilla de independencia. Podré ser como él, ya no lo voy a necesitar. Sus mentiras siguen siendo las mismas hoy en día. Las mentiras del enemigo son las mismas, y te dice y le dice a nuestras generaciones y nos dice a nosotros mismos, eres libre, puedes hacer lo que quieras con tu vida. No hay consecuencias, no existe la verdad absoluta, no hay consecuencias después de la vida. No existe autoridad a la que te debas someter. Es tu vida, vívela como quieras, no morirán. No hay engaño más terrible que este, porque cada vez que nos independicemos de Dios, morimos. Y si llevamos en la tierra una vida de independencia hacia Dios o de Dios, moriremos. Toda la raza humana, escuche bien, toda la raza humana descendiente de Adán, es decir, todos nosotros, hemos heredado y llevamos en nuestra constitución espiritual, llevamos en nuestra naturaleza corrompida dos cosas. ¿Cuántos descienden aquí del mono? ¿Cuántos descienden de Adán? Nosotros, descendencia de los primeros hombres, del primer hombre y de la mujer, de la primera mujer creada, tenemos en nosotros dos cosas. En nuestra naturaleza, nacimos con ella, la llevamos de forma intrínseca en nuestra carne y naturaleza pecaminosa. ¿Cuáles son esas dos cosas? La primera es el deseo por ser independientes de Dios. Es el fuerte deseo de llevar nuestra vida bajo nuestro propio consejo y a nuestra manera. Una persona independiente es aquella que quiere actuar según su voluntad, mantiene sus opiniones, mantiene sus decisiones sin aceptar intromisiones externas. ¿Conoce usted a alguien así? ¿Conoce usted a alguien así? Que quiere actuar según su voluntad, que mantiene su opinión, decisión y consejo sin aceptar intromisiones externas, sin aceptar que alguien de afuera pueda opinar, decirle, aconsejarle, y si lo hacen, lo rechaza porque considera que es su vida y la puede vivir independiente. Y lo segundo que heredamos, lo segundo que tenemos y llevamos en nuestra naturaleza, es el ímpetu para resistirnos y desafiar los límites. Nacemos así.
listos. ¿Para qué? Para desafiar y cuestionar cualquier límite, cualquier norma o cualquier restricción. ¿Está acá? Cuando este espíritu de independencia está influenciando nuestras vidas en algún momento, quizás usted no actúa de forma independiente todo el tiempo, sino en situaciones específicas. Pero cuando usted esté siendo acechado, influenciado por este espíritu, por esta naturaleza, por esta semilla sembrada en nosotros, entonces usted podrá decir cosas como: estoy harto de que me digas lo que tengo que hacer. Déjame tranquilo, no te metas en mi vida. Yo sé lo que hago, no tienes que meterte. ¿Quién eres tú para decirme algo? Mis problemas, mi vida. Está aquí. Yo sé lo que tengo que hacer. Usted sabe y tiene que identificar cuando esté bajo esta influencia, cuando usted reaccione con ira, frustración, mal humor ante los límites. ¿A cuántos nos gustan los límites? A nadie. Esa es la realidad. Y cuando tú aceptas tu naturaleza, aceptas ese ímpetu con el cual nacemos, aceptamos que no nos gusta depender, nos gusta decidir, nos gusta llevar una vida independiente y no nos gusta que nadie se meta. ¿Sí o no? ¿Cuántos pueden ser honestos y reconocerlo? Desde el reconocimiento de tu naturaleza es donde tú vas a empezar a depender de Dios y decirle: Señor, yo reconozco que mi naturaleza es resistir y cuestionar los límites. Señor, yo reconozco que mi naturaleza no es depender de ti, pero tomo conciencia, tomo dominio y obligo a mi carne y a mi humanidad a depender de ti, porque tú eres mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Amén. Así que el primer paso para depender de Dios, escuche bien, el primer paso para depender de Dios, para restaurar nuestra dependencia hacia Él, es reconocer que no lo somos y que no nos gustan los límites. Todo parte del reconocimiento de la naturaleza. Otra cosa que debemos identificar es que vemos los límites y las leyes de Dios como una barrera en contra de mi diversión. No vemos a un Dios que pone límites, restricciones, consejos por nuestro bien, sino que muchas veces cuando leemos la palabra o Dios usa personas para hablar a nuestras vidas, pensamos que están limitando, coartando nuestro derecho a ser libres e independientes. Y si usted escucha hoy en día la sociedad y los pensamientos que se infiltran a través de todos los medios, es: vive tu vida. Sé lo que quieras ser. Todo, absolutamente todo en el sistema del mundo te ministra, te influye a ser independiente de Dios. Pero veamos a continuación algunas actitudes, conductas, comportamientos que podemos reflejar en cualquier aspecto de nuestra vida cuando estamos siendo influenciados por este espíritu de independencia. Y la primera de ellas es que hacemos cosas como ¿qué, pastora? Como transacciones, tomamos decisiones, resolvemos asuntos sin consultar a Dios. Porque consideramos que Dios no debe ser consultado para cosas pequeñas. Yo puedo decidir las cosas pequeñas y le voy a consultar a Dios lo grande,
lo delicado, lo que yo no pueda controlar. Y resulta que la dependencia que Dios quiere que tengamos de Él es una dependencia absoluta que se demuestre en todo. Dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada es nada. Este espíritu es sutil, es engañoso, no es tan frontal como crees. Quizás le consultas a Dios lo grande, lo delicado, lo que se te escapa de las manos, pero lo que consideras pequeño y dentro de tu control, ¿qué pasa? No lo consulto. Nos cuesta rendir cuentas. Repito, nos cuesta rendir cuentas, porque en toda mi naturaleza hay algo que grita: mi vida, mis problemas. Nadie se mete. Nadie tiene que preguntarme. Nadie tiene que decirme para dónde voy y a qué hora llego. Nos cuesta rendir cuentas, y si lo hacemos, escuche bien, lo hacemos por obligación, con una actitud malhumorada, amargada. ¿Cuántos hijos que escuchan este mensaje les cuesta rendir cuentas a sus papás mientras viven con ellos debajo del mismo techo? ¿Cuántos esposos, aún casados, quieren seguir siendo independientes y no rendir cuentas de dónde están, a qué hora vienen, con quién están? Porque tú no puedes, le dicen a su esposa, tú no puedes coartar mi libertad. ¿Está aquí? Porque se le olvidó que se casó y que ahora en trabajo en equipo y a través del sometimiento mutuo, él rinde cuentas de su vida. Usted no puede llegar, usted sale del trabajo a las 5 de la tarde, son las 6 y no llega, y no quieres que te pregunte dónde estabas. Te molestas, gritas, te enojas, le das golpes a la puerta, le dejas hablar a tu esposa, porque usted es macho. Usted es el hombre de la casa. A mí nadie me pregunta para dónde voy ni a dónde vengo. El espíritu de independencia de Dios está operando en ti, y quizás gran parte de los problemas matrimoniales que tienes es por eso, porque estás casado y quieres vivir como soltero. Yo no sé si ese amén es amén que sí o amén que no. No sé. Amén que sí. Otro punto, escuche bien. Las normas, las reglas, los límites necesarios dentro de una iglesia, un matrimonio, un trabajo, una relación, me molestan. Los percibo como cadenas, como una limitación asfixiante. Vienes a la iglesia, hay límites, hay normas, hay procedimientos, y en vez de obedecerlo los cuestionas diciendo: ay, ¿por qué tanto papeleo? ¿Por qué tantas normas? Pero no solamente en la iglesia, en tu trabajo, en tu vida. Resulta que tu esposa o tu esposo te dice: mi amor, vamos a poner límites para evitar un adulterio. Y sientes que los límites saludables, el mismo límite que Dios le puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, ¿está entendiendo? Límites saludables, no límites que provienen
de la codependencia, no son límites que provienen de querer controlar, dominar. No me refiero a esos límites, me refiero a límites saludables para evitar daños mayores y peores. Como por ejemplo, tengamos un teléfono donde ambos podamos compartir claves. No. Recuerdo una vez que alguien en una consejería me dijo, estábamos reunidos por el teléfono y este hombre dice, es que yo no le voy a dar el teléfono cuando ella me lo pida. Yo se lo voy a dar cuando yo quiera. No llores cuando te dejen. ¿Está entendiendo? Límites saludables para evitar adulterio. A mí me molestan, me causan ira, salgo corriendo, armo drama. Me encanta cuando se quedan con ese silencio de, me dieron en el hígado. Aquí hay gente que tiene que empezar a reconocer que está llevando una vida independiente de Dios, porque el primero que ideó, diseñó y estableció límites saludables para evitar daños peores fue Él. Yo no sé qué límite saludable tu esposa o tu esposo quiere incluir en tu relación. Yo no sé qué límites saludables están incluyendo tu padre, tu madre en la relación para salvarte. Límites saludables en la iglesia, límites saludables en tu trabajo. Pero tú, con tu naturaleza independiente, hecho naturalmente resistente al límite, en vez de aceptar tu naturaleza y doblegarla, estás viviendo con la rienda suelta de hacer lo que quieras. Consecuencias. Eva decidió romper el límite saludable que Dios había puesto en el huerto del Edén y ya sabemos todas las consecuencias que esto trajo. Así que no le eche la culpa a Satanás cuando su matrimonio esté destruido porque usted no quiso respetar los límites. No le eche la culpa, papá y mamá, a Satanás cuando veas una hija, un hijo destruido porque él no quiso respetar los límites. No le eches la culpa a la iglesia, no le eches la culpa a nadie. El espíritu de independencia nos lleva a que todo límite se sienta asfixiante y como cadenas. ¿Cuántos de los hombres que están aquí no le ha dicho a su esposa, me tienes asfixiado? Pero quizás esa asfixia, esas cadenas que tú sientes, no es por lo que tu esposa te pide o te dice, es por tu espíritu de independencia. ¿Cuántos hijos de los que están aquí no terminan odiando a su papá y a su mamá, resistiéndoles? No porque mamá y papá estén equivocados en poner límites, sino porque el espíritu de independencia tiene apoderadas sus conciencias. Cuando pecar nos da lo mismo. Sabemos hacer lo bueno, pero es más fácil, rápido y placentero vivir a mi manera. Eso es pecar. Sé que no lo debo hacer, pero lo sigo haciendo.
Me advirtieron y me dijeron que me tenía que separar de esa casa, de esa familia, de esa mujer, de ese hombre, de ese amigo, de esa amiga, pero lo sigo haciendo. Pecado es saber lo que tienes que hacer y no hacerlo. El espíritu de independencia duerme tanto la conciencia que te lleva fácilmente a pecar. Cuando tomamos decisiones, escuche bien, tomo decisiones y llego a la presencia de Dios a orar y a pedirle que Él bendiga mis decisiones, mis proyectos, sin primero haberlos sometido a su voluntad y a su aprobación. Soy independiente de Dios cuando no escucho el consejo de nuestros padres, de nuestros líderes espirituales, pastores, autoridades. Soy independiente cuando esperar que Dios responda no lo considero una opción, porque Dios tarda y yo tengo que adelantarme, yo tengo que resolverlo. Eso es actuar de forma independiente. Cuando este espíritu está influenciando tu vida, esperar a Dios lo ves como un tiempo de tortura y tomas decisiones anticipadas a tu manera que te caen y que te atraen graves consecuencias. ¿Cuántos de nosotros podemos identificarnos con alguna de estas características? Para que usted sea verdaderamente libre, el primer paso es asumir su verdad. Y su verdad y mi verdad es que no nos gustan los límites. Y segundo, estamos hechos, constituidos, llevamos la marca de la independencia de Dios en nuestras vidas. Pero le tengo una noticia, preste atención. Ser independiente no duele. ¿Qué, pastora? Escuche. Ser independiente no duele. Independizarse de Dios trae felicidad, así como lo oye. Dígale que está a tu lado. Independizarte de Dios trae felicidad. Pareciera que estuviésemos diciendo algo ilógico y fuera de cualquier contexto bíblico, pero escuche con atención. Así como lo oyes, sientes felicidad, placer y control cuando estás haciendo las cosas a tu manera. Pero, repita conmigo fuerte, pero a corto plazo. Esa felicidad, ese placer, ese control, esa alegría, sí se siente, pero a corto plazo y a un costo muy alto a futuro. ¿Entendió la idea? Al principio, cuando tomas las decisiones a tu manera, cuando vives a tu manera, cuando te saltas el proceso de esperar a Dios, de consultarlo, de rendirte a Él, eso es sabroso, eso trae felicidad, trae control, placer, alegría, pero a corto plazo. Y a largo plazo, ¿qué trae? Mucho dolor, muchas consecuencias. Y he aquí donde está basado el engaño del enemigo. Hacerte creer que estás en lo correcto, aun cuando estás actuando de forma independiente de Dios. Pero hacer la voluntad de Dios causa dolor a corto plazo. Diga conmigo, causa dolor a corto plazo. Es así, porque hacer lo correcto muchas veces duele. Hacer lo correcto va a ir en contra de esa naturaleza. Establecer límites saludables para tu relación te va a doler, te va a molestar, te va a frustrar. No sé si me está entendiendo. Hacer la voluntad de Dios al principio, ¿qué pasa? Dígalo fuerte, ¿qué pasa? Duele. Yo no te quiero engañar, yo no te quiero mentir. Van a haber momentos en tu vida que vas a llorar, vas a sufrir por hacer lo correcto. Habrá dolor a corto plazo, pero felicidad y recompensa a largo plazo.
sacrifiques tu matrimonio, tu ministerio, tu relación, tu vida con Dios, tu relación con Dios por el placer de hoy. Sí, es probable que esa mujer que te gusta sea más bonita que tu esposa, esté más delgada que tu esposa, sea más joven que tu esposa. ¿Está entendiendo? Y sea placentera, cariñosa, amigable, la mujer de tus sueños. Y te da mucho placer hoy. Pero es la mujer ajena. Es pecado, es intocable. Estás casado, la tienes que dejar, aunque te duela. Ser fiel, depender de Dios y cerrarle las puertas al adulterio. ¿Está entendiendo? ¿Te gusta un muchacho? ¿Eres soltera? Pero ese muchacho no comparte la fe. Ese joven o ese hombre tiene cosas que no son adecuadas para ti. Estás enamorada, sí. Lo amas, sí. Incluso ya quizás estuviste con él, sí. Pero es el equivocado, el incorrecto, y es mejor sufrir hoy, a corto plazo, pero a largo plazo tener vida, felicidad, éxito y recompensa. ¿Está entendiendo? Para depender de Dios hay que entender esta idea. Me va a doler al principio, pero me espera un futuro de salud, bienestar y esperanza. ¿Estamos dispuestos a que nos duela a corto plazo? ¿O estamos dispuestos y preferimos gozarnos a corto plazo? Darle rienda a la carne a corto plazo y luego perder y sufrir las consecuencias que vienen. ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Entendió la idea? Porque siempre según nuestro corazón, el cual es engañoso, nos sentiremos más libres. Todo será de una forma más rápida y más fácil siendo independientes. Este espíritu de independencia te bloquea la capacidad de medir cuánto daño y consecuencias recibirás en el futuro. Y quiero reforzar este punto con los siguientes ejemplos. El primero, en Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14 dice: es muy fácil andar por el camino que lleva a la perdición, porque es un camino ancho y mucha gente va por ese camino. Pero es muy difícil andar por el camino que lleva a la vida, porque es un camino muy angosto. Por eso son muy pocos los que lo encuentran. Aquí la palabra del Señor nos habla de dos caminos, uno ancho y uno angosto. Y cuando usted, imagínese esas personas caminando por ese sendero ancho, ¿cómo iban? ¿Iban llorando o iban felices? ¿Cómo caminamos cuando andamos independientes? Realmente andamos felices. No hay que dar explicaciones. Se vive como quiere. Se le da rienda suelta a lo que uno quiere. Rechaza los límites, las recomendaciones y los consejos. Cuando tú vives a tus anchas, probablemente vivas feliz, deleitándote. Pero ¿cuál es el final? Camino de perdición, camino de muerte. ¿Y cómo es el camino? El camino que transitamos para depender de Dios, ¿es fácil o difícil? El camino ancho es fácil, pero lleva a la perdición. El camino estrecho es el camino de depender de Dios,
de consultarlo, de decirle: Señor, no voy si tu presencia no va conmigo. Señor, apartado de ti nada puedo hacer. Señor, en cada paso que doy quiero saber que estoy agradándote. Señor, estoy dispuesto a sufrir hoy para agradarte y para hacer lo que tú quieres que yo haga. Ese es el camino estrecho, el camino difícil, el camino de la dependencia a Él. Y dice la palabra: pocos son los que lo encuentran. Pero hay muchos cristianos sentados bajo el techo de una iglesia, caminando por el sendero ancho, por el camino ancho. No te va a salvar venirte a sentar aquí, a escuchar una palabra y a llevar una vida independiente de Dios el resto de la semana. Dios está llamando a su pueblo a devolverse del camino ancho y a meterse en el camino estrecho. En el camino estrecho donde se disciplinan las emociones, donde se crucifica la carne, donde no se alimentan los deseos. ¿Está entendiendo? Dios te está llamando a volverte a Él, a tomar decisiones que traigan santidad a tu vida. Hoy te sientes muy bien, muy hombre, muy independiente, muy capaz. Pero mañana, ¿qué pasará mañana? Grandes y graves consecuencias. El segundo ejemplo lo vemos en Lucas capítulo 15, del versículo 11 en adelante. A los pocos días, ¿recuerdan el hijo pródigo? ¿Qué actitud tenía el hijo pródigo cuando quiso independizarse de su padre y reclamó toda su herencia? ¿Estaba triste? No estaba triste, estaba feliz. Voy a hacer con mi vida lo que yo quiera. Y me voy a gastar este dinero en lo que yo quiera. ¿Está aquí? ¿Y cómo se fue el hijo pródigo? Podemos verlo, dice: a los pocos días el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos a otro país. ¿Allá qué? ¿Se dedicó a qué? A darse gusto. Porque es que yo no estoy negando aquí. La verdad es que vivir una vida independiente de Dios, mire, te da gusto, placer, control y felicidad, pero a corto plazo. Diga conmigo: a corto plazo y a un precio muy alto. Repítalo de nuevo: a un precio muy alto. ¿Qué te está dando placer hoy a corto plazo? Pero ¿cuánto te va a costar esa migaja de placer a largo plazo? Dice: haciendo lo malo y gastándose todo el dinero. Verso 16. El joven llegó, luego que llevó una vida independiente de Dios, del consejo, de lo correcto, se gasta todo el dinero. Dice: el joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio y se le fue la alegría, se le fue el gozo, se acabó el dinero, se fueron los amigos, se acabó el placer y llegaron las consecuencias a largo plazo. Y dice: cuando finalmente entró en razón. Léalo conmigo: cuando finalmente entró en razón. Dile al que está a tu lado: déjalo vivir sus consecuencias, para que entre en razón. Porque cuando estás siendo afectado por un espíritu de independencia, no te importa nada de lo que puedas perder por obtener lo que te están dando en el presente.
No te importa valorar tu familia por la mujercita o por el hombrecito del presente. No te importa valorar tu servicio, tu amor a Dios, lo que haces para Dios por la oferta del presente. Y vendrán consecuencias a nuestras vidas cuando nos rehusemos. Vendrán consecuencias a nuestras vidas cuando nos rehusemos a depender de Dios. Consecuencias que nos harán entrar en sí, como al hijo pródigo. Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derecho. Cuando queremos actuar de forma independiente, ¿sabe qué pasa? Nuestras decisiones parecen correctas, adecuadas. Pero al final, ¿qué pasará? ¿Qué pasará al final? ¿Qué pasará al final? Habrá un camino de muerte. El proceso para aprender a depender de Dios es doloroso. Yo quiero que usted entienda eso. Hay gente que le tiene miedo al dolor. Señor, que si me vas a mandar una prueba, Padre, es que no me duela tanto. Ay, Dios. Y le huyen al dolor. Ay, dolor, no. No, yo no quiero que el dolor me toque. No, yo no quiero que el dolor me alcance. Ay, no. ¿Está entendiendo? Y resulta que para aprender a llevar una vida que dependa de Dios, eso duele. Y yo quiero que usted sea un creyente que no le tenga miedo al dolor. Que enfrente el dolor. ¿Por qué? Porque la gente que enfrenta el dolor de dejar de hacer lo que quiere, el dolor de enfrentar una pérdida, el dolor de enfrentar una traición, el dolor de obedecer. Esa es la gente que está clara que quiere ir al cielo y agradar a Dios. No le tenga miedo al dolor, porque el Señor jamás pondrá sobre usted una prueba que usted no pueda soportar. Él no te ha dicho: venid a mí para que no paséis por dolor. Él ha dicho: venid a mí para que soportes ese dolor y salgas de él en victoria. Depender de Dios es un proceso doloroso. ¿Por qué? Porque hay que luchar, resistir, desechar. ¿Qué, pastora? Nuestra propia naturaleza autosuficiente, nuestra voluntad independiente, el egocentrismo, el egoísmo, las opiniones propias, los intereses particulares, la avaricia, la sabiduría natural, los métodos humanos, y eso duele. Doblegarse, resistir y someterse duele. Pero yo sé que aquí el Señor te está preparando para enfrentarte a ese dolor. Porque dice la palabra: resistir al diablo y de vosotros huirá. Usted fue creado para resistir, no para huirle al dolor. Usted resiste el dolor y Satanás huye delante de usted. Amén. Depender de Dios, diga conmigo, duele. Claro que duele. Depender de Dios cuando no hay nada en la nevera. Depender de Dios cuando toda mi carne, toda mi piel dice que quiere desobedecer. Depender de Dios cuando me toca esperar en Él. Depender de Dios cuando Él tarda en responder. Todo eso duele. Depender de Dios cuando te den la espalda. Depender de Dios cuando sufras una injusticia. Depender de Dios
para no tomar con tus propias manos la justicia o la venganza. Nuestra verdadera libertad está en ser dependientes de Dios. ¿Y qué significa depender de Dios? Significa sumisión, obediencia, respeto. Depender de Dios significa que requerimos su ayuda, su apoyo, su soporte y su cuidado para todo. Diga conmigo, para todo. Para lo grande y para lo pequeño. Para lo grande y para lo pequeño. Para lo que puedo controlar y para lo que no puedo controlar. Depender de Dios significa que venimos a Él para ser dirigidos y sustentados por Él. Y para generar nosotros esta conducta, así como lo oye, hay que generarla, hay que provocarla porque no nace sola. Lo que nace solo es la independencia y la resistencia al límite. Pero depender de Dios, eso hay que trabajarlo. Eso hay que generarlo. Eso hay que obligarlo. Eso hay que producirlo. ¿Y sabe qué? Lo primero que usted tiene que hacer para depender de Dios es reconocer y decirle a su mente y a todo su cuerpo cuál es su posición en este juego. ¿Cuál es su posición ante la vida? ¿Cuál es su posición ante Él? Y voy a ser bien textual aquí. Nosotros vamos a empezar a depender de Dios el día que entendamos que Él es nuestro creador y yo soy la criatura. Porque la dependencia hacia Dios solamente se produce cuando hay una relación de subordinación. Es decir, yo me pongo por debajo, yo me doblego, yo me coloco en una actitud de sumisión. Y eso solamente nace cuando los juegos de papeles, cuando los roles están claros, cuando las posiciones se tienen claras en la vida. ¿Quién es el creador? Usted. Usted fue un ser creado. Si vemos en Job 33 dice: el Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Yo no sé si usted está entendiendo. Tengo que ser textual porque es la palabra de Dios la que va a echar fuera ese espíritu de independencia. Es la palabra de Dios la que traspasa tu mente y regenera tus pensamientos. Es la palabra de Dios que te va a redarguir, que va a establecer y a despertar en ti una dependencia de Dios. Es la palabra. Él es el creador, yo soy la criatura. ¿Qué me pasa? La palabra te despierta. La palabra es la que te va a ayudar a poner freno a lo que estás a punto de hacer, o freno a lo que has estado haciendo y no te has querido arrepentir por lo que estás practicando que no has querido dejar. La palabra es la que te dice, diga conmigo, el Espíritu de Dios me ha hecho. El Espíritu de Dios, ¿qué pasa? Me ha hecho. Yo no me hice, yo me debo a Él. Y el aliento del Todopoderoso es el que me da la vida todos los días. ¿Cómo no depender de Él? Si Él es el que me levanta, ¿cómo me puedo levantar sin doblar mis rodillas? Sin orar. ¿Cómo puedo levantarme sin orar? O engañarme y creer que estoy orando, pero me estoy cepillando los dientes, estoy comiendo, estoy manejando, estoy lavando, estoy planchando, estoy cocinando. Eso es comunión. No es intimidad. ¿Está aquí? Me formó. ¿Cómo no voy a depender de Dios si Él me formó? Dice Isaías. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre.
Yo no sé a cuántos aquí Dios está hablando. ¿Cómo vas a llevar una vida independiente si cuando estabas en el vientre de tu madre, Él te formó? Cuando estabas allí, Él te dio forma, y Él mismo dice: yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que me extiendo la tierra por mí mismo. Él es el que me formó, a Él me debo. A Él me tengo que entregar, a Él me tengo que doblegar, a Él me tengo que rendir. Él me compró. Diga conmigo, Él me compró. Dice 1 Corintios capítulo 6, porque Dios los compró a un alto precio. ¿Está entendiendo lo que lees? Porque Él te compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Tú no puedes vivir una vida independiente con tu cuerpo. Este cuerpo es mío, yo me acuesto con quien yo quiera. Este cuerpo es mío, yo fornico y adultero con quien yo quiera. Este cuerpo es mío, a mí me lo besa el que quiera. ¿Está entendiendo? Este cuerpo es mío, y si yo quiero ver pornografía veo, y si a mí me gusta, si yo soy mujer y me gusta otra mujer, pues ese es mi cuerpo, esa es mi vida, ese es mi gusto. Y si soy hombre y me gusta otro hombre, y nadie se tiene que meter en eso. Estás equivocado. Estás completamente equivocado. Tu cuerpo no es tuyo, tu cuerpo es de aquel que lo creó. ¿Está entendiendo? El que te formó desde el vientre de tu madre, el que te compró a un alto precio. Tu cuerpo ya fue comprado a precio de sangre por el que está en los cielos. Tu cuerpo no te pertenece. Tienes que sacar a tu cuerpo del pecado. Saca y aleja tu cuerpo de la mujer que no es tuya, del hombre que no es tuyo. Deja de ser independiente y conviértete en un creyente dependiente de Dios. Él es mi Señor. Él es mi Señor, dijo Jeremías. He aquí yo soy el Señor, el Dios de toda carne. Diga conmigo, Él es mi Señor. Él es mi Señor. Él pagó un rescate por mí. En 1 de Pedro dice: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron. ¿Está entendiendo? Aquí no hay escapatoria, iglesia. Aquí hay que depender de Dios, porque Él es nuestro creador, porque Él nos formó, es nuestro Señor, nos compró y pagó un gran rescate por nosotros. Tenemos que volvernos a Él. Tenemos que volvernos a Dios y dejar de llevar vidas independientes que, aunque hoy te estén haciendo muy feliz, mañana te traerán graves consecuencias. El mismo Jesús nos dio ejemplo. ¿Cuántos seguimos a Jesús en este lugar? ¿Realmente usted hace las cosas a la manera de Jesús o a su manera? Cuando usted reconoce el señorío de Dios sobre usted, pasarán tres cosas. Usted siempre va a ir a Dios a rendirse, a someterse y a doblegarse, aunque su carne no quiera. Repito, cuando esta verdad es revelada a tu vida y tú dices: Él es mi creador, mi Señor, me compró, pagó rescate por mi vida. Cuando esta verdad habita en ti de forma revelada, cada vez que seas atacado por este espíritu de independencia, podrás resistirlo e irás a la presencia de Dios para resistirte, someterte y doblegarte a Él. Pero si no está la palabra de Dios revelada a tu vida, cuando el espíritu de independencia venga y te ataque, saldrás corriendo a complacerlo
y andar por el camino ancho. Pero aliviar tu conciencia viniendo a la iglesia, sirviendo, pero viviendo a tus anchas, no llevando una vida rendida, sometida y doblegada a Él, a su palabra. Y cuando tú estás rendido en la presencia de Dios, cuando tú entiendes que debes venir a Él, vienes a buscar en Él la opinión de Dios. ¿Cuántos están buscando la opinión de Dios en aquello que están viviendo? No, pastora, la opinión que yo estoy siguiendo es la de mi primo que está en España. La opinión que estoy siguiendo es de la vecina que me está aconsejando que me busque otro. La opinión que yo estoy siguiendo es la de los pronósticos políticos del país. Cuando tú tienes una vida sometida, rendida y doblada ante el Señor, lo primero que tú quieres saber es la opinión de Dios al respecto a través de su palabra. ¿A través de qué? De su palabra. No con eso de que, ay, yo estaba orando y yo sentí irme. Ay, yo estaba orando y yo sentí del Señor pedirte que me dieras $1,000. Ay, yo estaba orando y yo sentí de parte de Dios, del Espíritu, del fuego. No me refiero a eso. Ahí puede haber muchas emociones y carnalidad metidas en ese yo sentí de parte de Dios. Es esto, es la palabra infalible de Dios, que permanece para siempre. Es a esto que me refiero. ¿Qué opinión tiene Dios? La busco en su palabra. Y cuando tu esposa o tu esposo te están dando, tus padres, tu pastor, tus líderes, te están dando una opinión basada en la palabra de Dios, tú la escuchas y la obedeces porque es la palabra de Dios. ¿Está aquí? Porque conozco gente que va tocando puertas y hablando con distintas personas, buscando encontrar a alguien que le diga lo que él quiere escuchar. Busca la opinión de Dios, consúltalo a través de su palabra y obedécela. Cuando tú estás rendido, sometido y doblegado ante Dios, tú buscas la aprobación de Dios. Señor, no quiero hacer algo que te desagrade, que te entristezca, que te contrite, que te aparte de mí. Quiero presentarme como un hijo aprobado. Y cuando tú llevas una vida rendida y sometida, doblegada ante Él, tú buscas su respaldo a la hora de hacer algo. ¿Sabe qué hace el espíritu de independencia? Este espíritu no viene a nuestras vidas a atacarnos de forma repentina. Cuando nos volvemos más prácticos, avanzados, cuando tenemos más conocimiento, nos volvemos más independientes. Y ya no le pedimos al Señor que nos ayude a hacer algo porque ya lo sabemos hacer. ¿Me está entendiendo? Cuando el Señor dice, tienes que buscar mi respaldo en lo que sea que vayas a hacer. ¿Lo sepas hacer o no? Así que quiero repetirte esto. Una vida, un creyente, un hijo de Dios que vive dependiendo de Él, siempre se rinde, se somete y se doblega. Y viene ante Él para buscar su opinión,
su aprobación y su respaldo. De lo contrario, si tu vida no es así, tú andas caminando por el camino ancho, el cual su final es perdición. Quiero dejarte con esto, el modelo y el ejemplo de Jesús, para que sigas sus pisadas. Dice la palabra en Juan 5:19. Les aseguro que yo, el Hijo de Dios, cuando Jesús estuvo en la tierra, vivió una vida independiente. Era Dios, tenía todo el poder, toda la autoridad. ¿Pero qué dijo? ¿Qué dijo Jesús? Jesús les dijo, les aseguro que yo, el Hijo de Dios, no puedo hacer nada por mi cuenta. Solo hago lo que veo que hace Dios, mi Padre. Dele un fuerte aplauso a Jesús. Y le invito a estar de pie. Yo no sé cuántos recibieron realmente esta palabra en la revelación y no en el rechazo. Espíritu de independencia operando en el matrimonio, en los hijos, en los padres, en la iglesia, en el servicio. Y no lo has identificado, lo has normalizado, lo has aceptado, abrazado, acogido. Y hoy el Señor quiere ver en ti un rechazo a esa naturaleza, a ese espíritu, y decirle: Señor, aunque hoy yo esté viviendo algo que me hace feliz, realmente esa mujer me hace feliz, ese hombre me hace feliz, siento cosas en el estómago que no había sentido por nadie. Es que cuando me llama por teléfono, aleluya, hoy yo te entiendo. Hay placer, felicidad, control, libertad, pero a corto plazo. Tarde o temprano, eso te llevará a camino de perdición, de muerte, de dolor, de consecuencias. Sé que este mensaje será escuchado por personas que hoy la están pasando bien. Eres una mujer y estás enamorada de otra mujer. Y esa mujer, tú sientes que ha llenado vacíos en tu vida, que te hace sentir feliz, que te brinda atención, valoración, comprensión, y te enganchaste con ella y hoy te está haciendo feliz. Pero hoy quiero decirte que esa felicidad es a corto plazo, porque a largo plazo puedes llevar una vida de eternidad alejada de Dios, porque no estuviste dispuesta a sufrir por Él. No estuviste dispuesta a romper con esa conexión. Por el placer del presente perdiste la vida eterna del mañana. O eres un hombre que estás enamorado de otro hombre, y quizás ni con ninguna mujer habías sentido eso. Nunca te gustaron las mujeres, o sí te gustaron, pero ese hombre, no sé, despertó algo maravilloso, algo que nunca había sentido. De hecho, crees o puedes asegurar que es amor. Pero ¿qué tal si hoy Dios te dice, aunque sea amor, es un amor errado, incorrecto, que va fuera del diseño y del modelo divino? ¿Estás dispuesto a dejar ese amor por amarme más a mí? ¿Por obedecerme a mí? ¿Estás dispuesto a renunciar a ese deseo carnal? Yo quiero hoy preguntarte, ¿estás dispuesto a doblegarte, a establecer límites saludables para que no entre en tu matrimonio un adulterio?
Yo no sé cuántos hombres o mujeres están peleando y discutiendo por el teléfono. No me lo mires, no me lo pidas, no me lo desbloquees, dame la clave, a quién le escribiste y este emoji es para quién, y por qué le pusiste corazón, y por qué le dices mi amor a fulanita. ¿Qué haces tú diciéndole mi amor a otra mujer que no es tuya? ¿Qué haces tú haciendo eso? Hombres que se dicen, por ahí dicen que son cristianos, pero se molestan cuando se les pregunta: ¿a qué hora vienes? ¿Con quién estás? ¿A qué hora llegas? Cuidado con esa compañera de trabajo, no me gusta, es muy encimosa, es irrespetuosa. ¡Estás loca! Al principio parece una decisión correcta. Uno está feliz, uno dice estoy en lo correcto, estoy feliz, estoy en mi momento, es mi vida. Yo recuerdo, y esto es verídico, una mujer de la iglesia se metió en un matrimonio de la iglesia, le quitó el esposo a su amiga, y cuando la confronté, ¿sabe qué me dijo? No me diga nada, porque yo me quiero dar esa oportunidad. ¿Será que aquí hay gente que se quiere dar la oportunidad de ser feliz, la oportunidad de ser libre? Y resulta que la libertad del Hijo de Dios consiste en estar sujeto, rendido y doblegado a Él. Yo quiero orar por aquellas personas que hoy se quieren arrepentir. Yo aquí quiero solo gente que quiera arrepentirse públicamente, valientes, que hoy vengan a decirle a ese espíritu de independencia que lo va a resistir, que lo va a echar fuera, que va a luchar en contra de él. Gente que hoy viene a arrepentirse, a decirle: Señor, me doblego y me someto a ti. Gente que entendió el mensaje de que es mejor sufrir hoy, llorar hoy, pero en el futuro obtener la vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, el que quiera pasar, que pase. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, yo levanto la voz contra todo espíritu de independencia que se le ha dado cabida en la iglesia, en los hogares, en los matrimonios, en la vida personal. En el nombre de Jesús, este espíritu destructivo, engañador, cegador, que nos hace creer que estamos bien, que nos engaña con el placer del presente, pero que está esperándonos en el futuro con graves consecuencias. Todo espíritu inmundo de independencia que se ha levantado en contra de la obediencia, de la sujeción, de la humildad, del doblegarnos, del sujetarnos, de escuchar a Dios, escuchar el consejo, escuchar su palabra. Todo espíritu de independencia que me ha apartado de Dios, que me ha apartado de su opinión, me ha apartado de su respaldo, me ha apartado de su aprobación. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, espíritu de independencia, hoy nos paramos en este altar para decirte que te identificamos, que te resistimos, que nos negamos a ser influenciados por ti, en el nombre de Jesús.
influencia en el esposo, en la esposa, en los hijos, en el líder, en el servidor, en papá, en mamá, en el nombre de Jesús. Que se abran tus ojos y puedas ver cómo este espíritu ha estado hablando tu vida, dominando tu vida, guiando tu vida, engañando tu vida. Que recibas libertad, libertad, libertad en el nombre de Jesús. Y quiero orar por todas esas personas que pasarán por dolor para obedecer a Dios. Personas que pasarán por dolor para obedecer a Dios. Personas que tendrán que dejar ir al amor de su vida por obedecer a Dios. Quiero orar por aquellos que le tienen miedo al dolor. El dolor es la herramienta de Dios para darle forma y purificación a tu alma. El dolor nos lleva a depender de Dios. Levanta tu mano, Padre. En esta hora yo oro por todos aquellos que por agradarte, amarte y servirte tendrán que sufrir. Te pido, Señor, que la fe no les falte y que ellos hoy puedan entender que es de sabios renunciar al placer del hoy por obtener la bendición perfecta en el futuro. Fortalece sus vidas y que cada uno de tus hijos pueda tomar decisiones correctas que traigan santidad a sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así como está, no se retire todavía. Si usted está aquí por primera vez, levánteme su mano. Si está aquí por primera vez, levante su mano y escúcheme algo que te voy a decir. Ser y vivir independiente de Dios te hace feliz, pero a corto plazo y a un costo muy alto. Hoy yo te invito a que le abras el corazón a Jesús y que renuncies al placer de hoy, a la felicidad de hoy por obtener una felicidad eterna, una salvación eterna. Si tú quieres a Jesús en tu corazón y quieres decirle: estoy cansado de vivir a mi manera, no quiero seguir siendo un hombre y una mujer independiente, quiero llevar mi vida dependiendo de ti, obedeciéndote a ti, levanta tu mano y haz esta oración conmigo. Padre, hoy vengo ante ti y acepto a Jesús. Hoy acepto a Jesús. Dígalo otra vez. Hoy acepto a Jesús, su gobierno en mi vida. Renuncio a toda independencia. Me arrepiento de mis pecados y te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que desde hoy yo pueda llevar una vida rendida y sometida a ti. Dame fuerzas para dejar lo que tengo que dejar y dame fuerzas para obedecer lo que tengo que obedecer. Gracias, Jesús. Gracias. Amén y amén. Si has hecho esta oración desde hoy, tu vida no será la misma.